compartimos la última entrevista de esta jornada, ya encarando el proceso eleccionario que se da en la Universidad de la República, pensando en el rectorado. Hoy estamos recibiendo a Gregory Randall, que es uno de los tres candidatos, es docente de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, fue prorector de investigación, presidente de la Comisión Coordinadora de Trabajo en el Interior, delegado docente ante el Consejo Directivo Central, el CDC de la UDELAR, y podríamos seguramente por cuestiones de currículum decir más cosas, pero tenemos que redondear para empezar a dialogar. Gregory, bienvenido, gracias por estar en la mañana de La Diaria. Gracias a ustedes, un gusto. No solo nos interesa hablar, que va a ser lo central, de los aspectos programáticos de las propuestas, sino también ahondar en el conocimiento personal. Tu historia de vida tiene mucho traspaso de fronteras, es una historia muy cambiante, muy rica en ese sentido. Recién hiciste una cuenta que me interesa que la puedas hacer al aire de tu lugar de nacimiento y los años de residencia en distintos lugares en los que justamente residiste hasta llegar aquí al Uruguay. ¿Cómo lo podemos resumir? Yo nací en Estados Unidos, estuve un año ahí. Viví ¿Dónde en Estados Unidos? En Nueva York. Después estuvimos 8 años en México, del cual tuvimos que irnos a Cuba en el 69, refugiados, con familia, digamos. Viví 14 años en Cuba hice mis estudios universitarios, en particular, o sea, mis estudios secundarios, pero también culminé mi carrera universitaria como ingeniero en telecomunicaciones. Encontré además en Cuba a mi compañera uruguaya, también refugiada ahí, con la cual nos casamos. Eran los tiempos de la dictadura uruguaya. Eran los tiempos de la dictadura uruguaya. Y bueno, después fuimos a Francia, vivimos 11 años en Francia, ahí hice un doctorado, nacieron nuestros hijos. Y en el 94 vinimos a Uruguay y desde ese momento vivimos acá, hace 31 años estamos acá en Uruguay. Así que Estados Unidos, México, Cuba, Francia y Uruguay, 5 lugares. 5 lugares, y hay algunos más que me han robado un pedacito de corazón también. ¿Por cuestiones académicas, temporales, más breves? O de distinto tipo, porque he estado algún tiempo, porque he estado vinculado emocionalmente o militantemente con esos países. Milité en Chile, por ejemplo, estuve muy vinculado también con Nicaragua, en la época en que mi madre vivió en Nicaragua, pero esos son los países en que viví. ¿Y cuál era el origen de tus padres, de tu padre y de tu madre, nacionalidad? Mi madre es norteamericana, tengo 3 padres, 2 son norteamericanos y 1 es mexicano. ¿Cómo es eso de 3 padres? Y bueno, mi madre se fue juntando sucesivamente con padres, con personas que funcionaron como mis padres. Distintas parejas. Distintas parejas que los considero mis padres a todos. ¿Y qué es lo que determina que tu familia vaya de México a Cuba, si no entendí mal, por motivos políticos? En el año 68 en México hubo un movimiento estudiantil muy importante, como en el mundo en general, pero que en México terminó en una masacre muy conocida, masacre de Tlatelolco, cientos de muertos. Y bueno, mi madre y mi padre de la época se habían involucrado, digamos, en el apoyo al movimiento estudiantil, y a raíz de eso, unos meses después, digamos, la masacre fue en octubre, nosotros nos fuimos a Cuba en julio del 69, como mucha gente que tuvo que huir de México, yo y mis hermanas legalmente, mi madre clandestinamente, tuvimos que irnos a Cuba. Bien, eso explica parte de esa peripecia que nos trae ahora al Uruguay, y de 1994, el año de la llegada, ahora sí, llegamos al presente, a este 2025 que te tiene como candidato a rector de la Universidad de la República. Para hacer foco, empezando por lo general, ¿en qué grandes propuestas o ideas? Bueno, nosotros le damos pensamos que estamos en un momento particular de la universidad. En el año 2006 hubo otra etapa de grandes discusiones en la universidad, que culminó con la elección de Arocena y con una serie de acuerdos programáticos, después de mucha discusión, que constituyeron una agenda muy importante que la universidad ha ido recorriendo hasta ahora. La verdad es que esa agenda se ha ido cumpliendo. Entre esa agenda se incluye, para mencionar 2 cosas, la expansión en todo el país, que es bien conocida, y también las modificaciones sobre la manera de enseñar, ¿no? La ordenanza de estudios de grado, que ha permitido que hoy tengamos mucha más flexibilidad, circulación de estudiantes, etc. Para dar una idea de los cambios, diría que en el año 2006, cuando tuvimos esa discusión, teníamos 70.000 estudiantes. Hoy tenemos 163.000 estudiantes. Más del doble. Más del doble. Y si contamos número de estudiantes inscritos en carreras, que
es como hay que contar en realidad, porque la atención se la tenemos que dar a todos los estudiantes que estén inscritos en cada carrera, y hay estudiantes que están inscritos en más de una. Tenemos 200.000 estudiantes. Es otra realidad. Tenemos problemas muy complejos hoy en día que tienen que ver con esa realidad de hoy. Tiene que ver con cómo se gestiona una institución tan grande, tiene que ver con el cogobierno, cómo funciona en una institución tan grande, tiene que ver con la numerosidad de los estudiantes y con el hecho de que el presupuesto no ha acompañado ese crecimiento, que es muy bienvenido, pero que ha generado tensiones internas de muchas naturalezas, pero en particular un estrés muy grande entre los docentes y los funcionarios, que se expresa en problemas de salud mental, en problemas de burnout. Así que nosotros lo que estamos proponiendo son varias cosas. Primero, parar un poquito y discutir para dónde vamos. Igual que hicimos en el 2006, ¿no? Una discusión a partir de la realidad actual que nos permita mirar al futuro. Segundo, entendemos que es necesario cambiar la ley orgánica, modificarla. La ley orgánica fue aprobada en el año 58. En el 28 vamos a cumplir 70 años. Cuando aprobamos la ley orgánica, por solo mencionar 2 o 3 cosas, había 15.000 estudiantes. Hoy estamos en el entorno, como en los números que dije. No existía más que una universidad en el país, ni siquiera existían las universidades privadas. Hoy la universidad tiene que verse como parte de un sistema público de educación superior, inserto en un sistema de educación superior que incluye a las privadas. No teníamos estudiantes de posgrado, solo por mencionar 3 ejemplos de los cambios. Pero en este momento se nos hace imperioso el cambio. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, algunos de los cambios que hemos introducido y que son necesarios están limitados por esta ley. Voy a poner 2 ejemplos. Los centros universitarios regionales que creamos en aquellos años, hoy tienen 25.000 estudiantes, cosa que nos alegra, más de 1.000 docentes. No tienen derecho a voto ni en el Consejo Directivo Central, ni en estas elecciones de rector. Eso lo impide la vigente ley orgánica. La ley no permite que estas personas tengan. Entonces, es un déficit democrático que tenemos, muy importante, que tenemos que atender. También hay otros aspectos. Por ejemplo, los centros universitarios regionales no estaban previstos en la ley y por lo tanto hay ciertas atribuciones, como por ejemplo la atribución de otorgar títulos que no tienen. Nosotros entendemos que la ley es necesaria también para darle mayor autonomía a esos espacios, a estas CENURES, para permitir que crezcan más, para permitir además que reorganicemos la estructura interna de la universidad de una manera más sensata, más ágil, digamos, que permita a la vez estructuras más pequeñas, con mayores niveles de autonomía, que nos permitan seguir creciendo, seguir teniendo más estudiantes, que es lo que queremos en el sistema público de educación superior del país. Para quienes no están tan familiarizados con las lógicas internas de discusión política y hasta cuestiones que hacen a la identidad de la UDELAR, ¿por qué se insiste tanto con el término autonomía? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la autonomía es... Hablando de los centros pequeños en esta propuesta 2050 de su campaña, ¿no? Sí. Cuando yo digo autonomía de estos centros me estoy refiriendo dentro de la institución, ¿no? O sea, que tengan la capacidad de decidir, por así decirlo, una parte importante de lo que quieren hacer dentro de la universidad. Cuando hablamos de la autonomía en general, de la autonomía de la universidad, nos estamos refiriendo a su autonomía tanto del poder político, como de los poderes económicos, como de los partidos políticos, como de las religiones, etc. O sea, la capacidad de la institución para pensarse autónomamente en el mediano y largo plazo. Y voy a poner un ejemplo de la importancia de eso. En este país, como todos sabemos, muchas cosas dependen de los cambios cada 4 años que vienen con las elecciones nacionales y los cambios políticos, digamos. La universidad no depende de eso, por suerte, porque es autónoma y es cogobernada. Y un proceso como el proceso que acabo de señalar, 20 años de transformaciones, se ha mantenido a lo largo de distintos rectores, justamente porque fue hecho en base a la autonomía y el cogobierno, es decir, no está sujeta a los vaivenes políticos y el cogobierno le da un soporte democrático, colectivo, que hace que no es tan importante, es importante, pero no es tan importante una persona
que asume la dirección, porque la dirección de la universidad es colectiva, es el Consejo Directivo Central. Esa dimensión de la autonomía no está en discusión, por lo menos en la campaña. Para nada. Volviendo a su propuesta de la autonomía de los centros que forman parte de la UDELAR, usted decía bueno, que eso les puede permitir en determinadas áreas manejarse sin ser receptores de una política que venga desde arriba. ¿En qué áreas, en qué aspectos eso se manifestaría, para ser más concreto? Bueno, por ejemplo, yo señalaba que los CENURES hoy en día no pueden dar una carrera. Tienen que consultar, en realidad la carrera, el título lo firma, o el responsable académico de la carrera es una facultad de Montevideo. Pero estos centros universitarios regionales son verdaderas construcciones nuevas, interdisciplinarias. En el CENUR del Litoral Norte tenemos 15.000 estudiantes y tenemos 50 carreras, entre las cuales está desde Derecho y Sociología hasta Medicina, Ingeniería Biológica o Psicología. Entonces, la manera de encarar incluso la enseñanza o de encarar la investigación en esos lugares no tiene por qué ser igual que en Montevideo. Uno puede pensar, por ejemplo, carreras realmente que nazcan interdisciplinariamente, no que dependan del acuerdo entre facultades, sino que esa estructura tenga la capacidad de crear una carrera nueva donde participan distintos actores. Ese es un ejemplo, pero hay muchos. También yo diría que la gestión misma, cuando uno quiere gestionar una estructura como esta, tan grande, conviene que las decisiones estén más cerca entre la gente y los que toman las decisiones. Hoy en día lo único que tenemos son las facultades y el Consejo Directivo Central, allá arriba, lejos, digamos. No, está bueno que una cantidad de decisiones estén a un nivel intermedio, mucho más cerca de la gente, y que no atiendan a 200.000 personas, que atiendan a 30.000 o que atiendan a 40.000 o que atiendan a 20.000, depende del tamaño de esas estructuras. Pero todas esas cosas hay que discutirlas colectivamente, son propuestas que estamos haciendo. Usted también lleva adelante o ha presentado propuestas en su programa vinculadas a la evaluación docente. Sí. ¿Por qué y cuáles son las más importantes? Bueno, la evaluación de la función docente determina qué tipo de docente vas a tener. Si tú le estimulas ciertos aspectos de la actividad docente dándole un premio en la evaluación, los docentes naturalmente actúan en consecuencia. Hemos tenido durante años una discusión sobre la calidad de la evaluación docente y creo que hay consenso en que no está buena la manera en que estamos evaluando. Está premiando de manera muy fuerte la investigación, lo cual está muy bien, pero no está premiando suficientemente ni la investigación, ni la enseñanza, ni la extensión, ni tampoco lo evalúa adecuadamente. E incluso la evaluación de la función de investigación tampoco se evalúa integralmente. Por ejemplo, a veces se le da una importancia exagerada a las publicaciones en revistas arbitradas sobre otras formas de comunicación de la actividad creadora, o, por ejemplo, no se premia, o a veces incluso se castiga, la publicación de artículos con otros colectivos, donde se premia mucho más lo individual que lo colectivo. En la evaluación nosotros, por ejemplo, no incluimos la dimensión temporal. Una persona puede tener mucha productividad en un momento de su vida y en otro momento tener menos productividad, pero académica de repente tener más productividad en enseñanza o en gestión. Tenemos que pensar que la evaluación atienda no solo todos los aspectos que queremos que desarrollen los docentes, sino también los aspectos colectivos, los aspectos temporales, y que premie no solamente el esfuerzo individual, sino que premie también la colaboración, la generosidad. Si no, arriesgamos generar docentes que estén compitiendo entre ellos de manera a veces un poco exagerada. ¿Eso está ocurriendo? Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo y es negativo para la institución y es negativo para la investigación científica, porque la investigación hoy en día depende de la colaboración, no necesariamente de una competencia que a veces yo califico de fratricida. ¿Y por qué, siguiendo con propuestas que ha presentado, por qué usted entiende importante elaborar un código de ética? Cito información que ya ha sido dada, que tiene como objetivo la búsqueda de una universidad libre de violencias y discriminación. Bueno, tenemos problemas de violencia, acoso y discriminación, eso es un hecho, una institución tan grande. ¿Son problemas nuevos o son cuestiones que se han dado históricamente? Yo creo que son problemas históricos que siempre hemos tenido, pero en particular en los últimos 10, 15 años, con el ascenso del movimiento feminista, bienvenido, nos ha hecho ser más cuidadosos, más claros sobre lo inaceptable que son las acciones de acoso y discriminación, en particular de carácter género, digamos, pero también de otra naturaleza, por ejemplo, racial y demás.
En ese sentido, en los últimos años ha habido cada vez más instrumentos que han sido construidos por la institución para combatir esto, instrumentos que tienen que ver con sumarios, con medidas disciplinarias, digamos, la posibilidad de que las personas hagan denuncias y crear instrumentos para atender esas denuncias con el debido cuidado y sancionar a las personas que correspondan. Pero nos parece que a estas alturas ya necesitamos no solamente la sanción, necesitamos ponernos de acuerdo claramente sobre cuáles son las cosas que no podemos hacer dentro de la institución. Y esto no abarca solamente, digamos, cuestiones que tienen que ver con el acoso y la discriminación, y que algunas de ellas tienen que ver con cambios culturales que se están dando en toda la sociedad sobre temas que de repente hace 20 años eran comunes y hoy en día son inaceptables, ¿verdad? Vamos a decir, un piropo, por ejemplo, que hoy es inaceptable y que en su momento eran parte de cómo actuaban las personas naturalmente. También hay que abordar en este código de conducta o en este código ética que estamos proponiendo un tema que para nosotros es muy importante y poco atendido, poco hablado, que es el tema del poder académico dentro de la institución. Es una institución jerárquica donde tiene mucho poder los responsables, los grados 5, los grados 4, los jefes de grupo, sobre los docentes de menor jerarquía, y donde no siempre está claro cómo se debe usar ese poder académico. Y hay casos en el mundo, ¿no? Pero también en la institución, por ejemplo, de extractivismo académico, cuando se impone, se llama extractivismo académico, cuando, por ejemplo, el jefe firma todos los papers de su grupo, aunque no haya participado directamente en nada de la producción que ahí se hizo. Pero hay otras formas de poder donde hay que tener cuidado con ello, y creo que es muy importante que la institución nos demos una discusión franca sobre eso y pongamos claro cuáles son los criterios, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro de la institución. Hay alguna gente que nos ha señalado que esto puede atentar contra la libertad, y nosotros queremos ser muy cuidadosos con eso. No queremos atentar bajo ningún concepto contra la libertad, ni de cátedra, ni la libertad académica, ni la libertad de opinión, que es sagrada para nosotros. Pero eso no quiere decir que no se pongan reglas claras, y sobre todo nos parece que la discusión misma puede ser más importante que las normas. La discusión donde la gente tenga la oportunidad de decir y de acordar colectivamente qué tipo de institución queremos. Yo diría que así como la discusión sobre la evaluación determina qué institución tendremos en términos de los docentes que tendremos, la discusión sobre el código ético determina qué institución tendremos en términos del clima interno. En el documento que presentó su campaña hay un fragmento que el equipo de educación de La Diaria, que colaboró con la planificación de esta entrevista, destaca, que dice textualmente: nos debe seguir emocionando ser una universidad a la que concurren los hijos e hijas de las trabajadoras y trabajadores, donde más del 50% de nuestros estudiantes son la primera generación con estudios universitarios de sus familias. ¿Cómo está Uruguay en relación a la región en este aspecto que ustedes eligieron destacar? Bueno, Uruguay está mal en relación con la región y con el mundo. Nosotros tenemos en este momento poco más del 20% de los niños que nacen en el país, aunque ahora cambiaron los números un poquito porque nacen menos niños, una mala razón, digamos, pero en general estamos en el orden del 20%, 25% de nuestros niños que tienen la esperanza de estudiar, aunque sea un año de educación postsecundaria, vamos a decir. Puede ser universitaria, puede ser terciaria, por ejemplo en la UTU. ¿Cómo se mide eso de tienen la esperanza de qué quiere decir? Y cuando uno mira el número de estudiantes que, sumado Universidad República, universidades privadas, formación docente y UTU, asisten a cualquiera de sus formaciones, y lo compara con el número de jóvenes que tienen más o menos esa categoría de edad, uno se da cuenta que está en el orden del 20%. ¿Está bien? Es imposible imaginar en un mundo basado en el conocimiento, no voy a abundar sobre eso porque creo que eso a estas alturas es una evidencia, es imposible imaginar que un país pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda insertarse incluso en ese mundo con una población que apenas el 20% o 25% del caso. Nosotros tenemos que llegar a un número por lo menos el doble, más del 50%. Y ahí la verdadera meta, y en eso creo que hay acuerdo nacional, es aumentar el egreso de secundaria. Ese es el verdadero problema del país. Si ustedes se fijan, la mayoría de los que egresan de secundaria, muchos,
entran a la universidad o entran a alguna de las instituciones de educación superior. Pero si nosotros de verdad queremos que el país logre dar un salto en eso, hay que poner mucho acento en la parte, por supuesto, de egreso de secundaria, pero hay que poner mucho acento también en el ingreso, en particular la Universidad de la República, que explica el 80% de los jóvenes que en Uruguay estudian estudios superiores. ¿Por qué digo esto? Fíjese, en el interior tenemos 65% de estudiantes que es la primera generación de su familia que pisa las aulas universitarias. Tenemos una enorme cantidad de personas, pero además un cambio en el bagaje cultural que traen, en la formación previa. Nosotros tenemos que adaptar las capacidades universitarias en diálogo con la formación docente, en diálogo con ANEP, para lograr que ese tránsito de esos estudiantes sea exitoso y no sea una frustración. Hoy en día, miles de estudiantes que logran entrar a la universidad la dejan frustrados y es uno de los temas más graves que tenemos. Hablamos del egreso de secundaria en cantidad y en el acceso a posteriores opciones terciarias y en este caso en la Universidad de la República. ¿Qué pasa con el egreso de secundaria en calidad? Que es un aspecto que muchas veces se problematiza. Bueno, digamos, es difícil ser asertivo al respecto, pero tenemos algunos indicios, ¿no? Tenemos indicios, por ejemplo, en pruebas que se hacen al ingreso, que no son limitativas, no son pruebas son pruebas de diagnóstico, simplemente para saber cómo vienen. Y observamos enormes problemas, ya no estamos hablando en términos del conocimiento avanzado, estamos hablando de la lectoescritura, de la capacidad para leer y escribir. Por ejemplo, en ingeniería hemos hecho esas pruebas, pero en general en la universidad, y hay enormes cantidades de jóvenes que les cuesta trabajo hacer un resumen de un párrafo. Digamos, estamos hablando de estudiantes que entran a la universidad, ¿verdad? Ahora hubo todo este proceso de la reforma educativa que se junta con lo que fue la virtualidad. Entonces estamos recibiendo estudiantes que primero vivieron la virtualidad con todo lo que eso significó en términos conocidos de mucha gente dejar de asistir a los cursos y algunos no volvieron, con el asunto de que la virtualidad hace también que mucha gente, digamos, pierda el contacto humano, entonces la forma en que se da la educación tampoco está claro el efecto que eso tiene, y a eso se suma que, como todos sabemos, hay incluso muchos estudiantes que pasan de grado aunque no tengan, digamos, los conocimientos. La suma de todo eso se observa en estas cosas que digo. Entonces, ¿cómo nosotros como país tenemos que reaccionar a eso? Nosotros como universidad no podemos reaccionar solos, tenemos que reaccionar en diálogo con los otros. Pero nos parece claro que lo que el país necesita es más conocimiento, no simplemente que la gente pase. Y si recibimos a la gente con debilidades en lectoescritura, como se está planteando, bueno, requerirá, desde el punto de vista de la universidad, acciones específicas con ese fin, que hay que pensarlas. Algunas este año se están probando, estamos haciendo algunos ensayos al respecto, pero requiere un diálogo muy importante con secundaria para tratar de ver cómo mejoramos, usted decía, la calidad de la formación de los estudiantes que vienen. Puede ser la calidad, puede ser también que las formas en que los jóvenes hoy se comunican y aprenden o acceden al conocimiento han cambiado. Y nosotros tenemos que aprender también a cambiar en eso. Dos preguntas finales que cruzan la agenda de la UDELAR con la agenda nacional de temas muy presentes en los medios y en la discusión política, diría. Por un lado, el presupuestal. La Universidad de la República, cuando aún estaba desempeñándose como rector, el hoy director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, elaboró un documento en el que presenta una aspiración presupuestal de incremento de $300 millones sobre un presupuesto actual que ronda los 580. ¿Es suficiente esa cifra? ¿Usted, en este caso, como candidato, comparte esa aspiración presupuestal? Sí, claro. Esa aspiración presupuestal fue elaborada colectivamente, la lideró Arim, pero tiene el apoyo unánime de la universidad. Y hay que saber que la universidad creció mucho en estos últimos 20 años, como mencioné antes, pero el presupuesto no acompañó. Y en el último periodo, el gobierno anterior, incluso se redujo el presupuesto de la universidad. O sea que nosotros hemos ido creciendo y el presupuesto, por ejemplo, una cifra que la gente va a entender, el número de docentes, de horas docentes por estudiante, está en la más baja de los 2000, o sea, de este siglo, digamos. Ha ido disminuyendo. Entonces,
es claro que nosotros necesitamos más presupuesto. También es claro que necesitamos usar mejor el presupuesto que tenemos. Y nosotros vamos a ir a la discusión presupuestal con, en una mano, el pedido presupuestal acordado colectivamente y en otra mano, propuestas concretas de racionalización de los recursos que tenemos. Y cuando hablo de racionalización estoy hablando de cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, el otro día aparecía esta noticia tremenda de los estudiantes dando clase en la calle frente a psicología, donde tenemos una enorme cantidad de estudiantes que ingresaron este año y que, digamos, no cabían en los salones. A la vez tenemos otros salones universitarios, otros edificios donde la mitad del día están vacíos porque hay clase de mañana y no de tarde. Bueno, habrá que usar con inteligencia y no vamos a pedir plata para nuevas aulas cuando tenemos aulas vacías. Por eso digo, hay cuestiones de racionalización, pero de repente para racionalizar también necesitamos dinero. Por ejemplo, si queremos dar clase en las tardes en esos otros salones, necesitamos horas docentes para que haya docentes que den clase en las tardes. Entonces, nos parece que hay que ir con las dos cosas, con propuestas de racionalización y con el pedido presupuestal sólido, construido sólidamente, y Arín lo sabe mejor que todo porque lideró ese proceso. Gregory, sobre el cierre, porque ya estamos pasados de tiempo, pero es un tema, me parece que importante para hablar con alguien universitario. ¿Cómo se sigue desde la UDELAR y qué visión tiene usted en particular la discusión hoy en el Parlamento, todavía en ámbitos del Senado, acerca del proyecto de ley destinado a la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios? Bueno, los profesionales universitarios son parte de la comunidad universitaria. Nosotros estamos preocupados por el asunto que está en discusión. No podemos permitir que la caja, digamos, entre en la crisis terminal en que parece llegar, o sea que hay que encontrar una solución. En lo personal creo que esa solución tiene que pasar por una combinación de factores que incluirá, como se está proponiendo, aportes y tanto de los afiliados como del resto de la sociedad. Creo que el país se debe a una verdadera discusión general sobre el sistema de seguridad social. Por suerte está en agenda y en esa discusión hay que incluir a todos, porque sabemos que la caja militar recibe cientos de millones de dólares por año de aportes del Estado para sostener, digamos, jubilaciones muchas veces de privilegio. Tenemos esta situación en la caja profesional que es recién ahora que está empezando a pedir cierto apoyo. Requiere seguramente una discusión global donde incluyamos todas las cajas, donde incluyamos todas las situaciones para ser lo más justos posible. Lo que entiendo también es que la universidad está en falta de no dar una discusión desde la universidad para dar una opinión propia como institución. No la hemos dado y en eso me parece que hago la autocrítica. Yo no estaba en la conducción universitaria, pero en todo caso, si estuviera, ahora pediría una discusión al respecto. Entiende que la UDELAR no estuvo todo lo presente que... No estuvo todo lo presente que debía haber estado, quizás aportando algunas ideas o por lo menos generando espacio. Una de las cosas que la UDELAR siempre ha hecho y que ayuda es generar espacios plurales. No le quiero llamar neutrales porque no se trata de tomar partido, pero sí espacios plurales que estén respaldados por conocimiento, que estén respaldados por una diversidad de visiones, donde se puedan discutir estas cosas. Y eso vale tanto para lo que se viene de la discusión de la seguridad social, donde la universidad va a generar esos espacios, como para la caja militar o para la caja profesional. Sobre el cierre, y esta sí es la última, en la anterior votación usted fue uno de los dos candidatos que terminó en segundo lugar. Sí. Hubo una candidatura, la de Nicolás Llobor, que en los días que pasaron se retiró, digamos. ¿Qué expectativas políticas tiene con respecto a la jornada de elecciones del miércoles, en función de, me imagino, los contactos que deben ser continuos, tratando de reunir apoyo para eventualmente acortar la diferencia y poder definir la elección con los otros dos candidatos, pero en particular con Cancela, que fue el más votado? Bueno, nuestras perspectivas, nuestras expectativas, o más bien nuestro deseo sería lograr en esta segunda votación mantener un segundo lugar. Estamos muy lejos todavía de Cancela, pero entendemos que hay una mayoría plural que se expresó en la anterior elección, que promueve cambios importantes, por ejemplo, los cambios de la ley orgánica, ¿no? Y también entendemos que es muy importante preservar, fortalecer el cogobierno
y que nosotros de alguna forma entendemos que representamos ambas cosas. La intención por transformaciones profundas y la convicción, respaldada además por nuestra historia, de que el cogobierno universitario debe ser fortalecido, debe ser respetado, debe ser cuidado. Yo espero que van a hacer los colectivos. En este momento, hoy mismo se están pronunciando distintos colectivos y mañana se pronunciarán otros. Y el miércoles veremos qué pasa y a raíz de ahí veremos cómo sigue puede ser que este miércoles se llegue a un rector y si no, pues iremos al miércoles 16, creo que es, donde ahí sí se resuelve y estaremos después de eso todos juntos atrás del presupuesto universitario, todos juntos trabajando por la universidad. Esta discusión y estas ideas o las ideas con respecto al futuro de la UDELAR van a seguir presentes en este programa. Mañana tendremos a las 10:10 de la mañana más o menos a otro de los candidatos recién mencionado, Héctor Cancela, y más tarde 10:30 aproximadamente al otro candidato, Fernando Miranda, para tener las tres visiones. Ha sido un gusto, Gregory, compartir esta charla y seguiremos en contacto. Muy bien, muchas gracias.